Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a aprender a preparar este plato italiano, son sorrentinos rellenos de ricota y de espinacas. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra ricota. Ricota en checo se dice tvaroh. Y para preparar el plato de hoy necesitaremos estos ingredientes. Necesitaremos una cebolla, yo ya la tengo cortada en pequeño. También necesitaremos un diente de ajo, ya lo tengo también cortadito. Necesitaremos 50 gramos de mozzarella, después 200 gramos de ricota, unos 50 gramos de parmigiano. Después necesitaremos espinacas frescas, 300 gramos, 250 gramos de harina de todo uso. Después necesitaremos una tacita de agua caliente, un puñado de nueces, una cucharadita de nuez moscada, una yema de huevo, un poquito de sal y también aceite. Y empezaremos la preparación con la masa. Para esto nos hacemos un hoyo en la harina. Dentro del hoyo vamos a poner la yema. Le ponemos también 2 cucharadas de sal. Y 2 cucharaditas de aceite. Y todo esto lo mezclamos. Y una vez lo tengamos todo bien mezcladito, le echamos el agua caliente. Y seguimos mezclando hasta obtener la masa. Muy bien, y una vez nuestra masa esté más manejable, la pasaremos a la mesa y la trabajamos bien con la mano hasta que formamos una masa que no pega, está bien flexible. Muy bien, y una vez la tengamos así, ponemos el bollo dentro de un plastiquito, lo cubrimos y lo dejamos descansar una media horita. Y mientras tanto nos vamos con el relleno. Para el relleno lo primero que vamos a hacer, nos ponemos una sartén a calentar, nos ponemos un poquito de aceite y nos ponemos las espinacas a reducir. Las tapamos y vamos a esperar que reduzcan su volumen. Y una vez hemos reducido las espinacas, nos las pasamos a una tablita para que se nos vayan enfriando, para después cortarlos. Y aprovechamos el sartén, le ponemos otra vez un poquito de aceite y le ponemos la cebolla, una vez tengamos la cebolla transparente, le añadiremos el ajo. Y mientras se nos haga, podemos cortar las espinacas en pequeñito. Cuando ya hemos cortado las espinacas, las ponemos en un bol. Y le añadiremos la cebollita con el ajo.
le añadiremos mozzarella, ricota, parmigiano, nuez moscada, los nueces. También le ponemos un poquito de sal. Un poquito de aceite. Y mezclamos todo bien. Y ahora pasamos a trabajar la masa. La vamos a pasar por la máquina, empezando con unos números más pequeñitos. Ponemos harina y subimos los números hasta el penúltimo. En mi caso tengo 9 números, pues lo voy a pasar por el 8 como último. Una vez lo hemos aplanado al nivel que necesitamos, vamos a recortar. Yo como no tengo para recortar, voy a usar un molde de estos redondos. Voy a recortarme unos círculos. Que después voy a unir. Muy bien, y vamos a rellenar. Así poniendo un poquito en el centro. Ahora mojamos bien el borde con el agua con harina. Y ponemos la tapa de arriba. Y apretamos ligeramente, procurando que no nos quede ninguna burbuja de aire dentro. Perfecto, y así nos ha quedado. Y así nos han salido los sorrentinos rellenos de espinacas y ricota de hoy. A mí me han salido una cantidad de 25 de la masa que hemos hecho y ahora se pueden congelar, tal como están los podéis poner en el congelador o os podéis servir como voy a hacer yo. Les basta unos 2-3 minutos en agua caliente. Si os gustan las recetas internacionales y no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita para no perderos las futuras recetas. Muchísimas gracias por mirar el video de hoy y nos veremos como siempre en el próximo. ¡Chao!